1000 naves negras cortando el mar, 10 años de asedio, una ciudad de oro y una mujer cuya belleza fue capaz de incendiar el mundo. Todos conocemos la guerra de Troya. Es la madre de todas las batallas. Hemos visto las películas, hemos leído los cómics y creemos saber exactamente cómo terminó. Pero tengo que deciros algo. Casi todo lo que creéis saber sobre esta guerra no es más que un espejismo. Si hoy abrís la Ilíada de Homero buscando el famoso caballo de madera, no lo encontraréis. Si buscáis la muerte de Aquiles por una flecha en el talón, tampoco está allí. Pero entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Todo esto fue una invención de poetas borrachos? ¿O hay algo de real? Algo tangible enterrado todavía bajo la tierra. Olvidaos de Brad Pitt. Olvidad el romance. Lo que ocurrió en esta colina de Turquía hace 3000 años no fue un duelo por honor. Fue una verdadera carnicería. Fue una lucha desesperada por el control de la economía mundial. Y fue también el primer capítulo del apocalipsis de la Edad del Bronce. Hoy vamos a ir mucho más allá del mito. Hoy vamos a desenterrar la verdadera guerra de Troya. Los mitos son fascinantes. En cuanto una buena historia nos llega a la mente, somos incapaces de disociar la realidad de la ficción. Quizás sea por lo buena que es la misma historia que nos cuentan, o quizás porque esa historia cimienta cómo vemos el mundo en nuestro día a día. Los mitos siempre han embrujado al ser humano. Nos siguen fascinando aunque esos mitos tengan más de 2000 años. El mito de la guerra de Troya, narrado por Homero, es una historia que sigue fascinando a millones. Sigue siendo un mito fundacional en el mundo occidental. La historia de cómo unos griegos cruzaron el mar para recuperar a la esposa de un rey, raptada por los troyanos, y cómo gracias a una astuta estratagema la impresionante fortaleza troyana cayó en manos enemigas, sigue fascinándonos a día de hoy. Este podría ser el resumen que cualquiera nos daría si le preguntásemos por las obras de Homero. Pero Homero no escribió una crónica de guerra. Escribió una tragedia sobre la ira humana. Su poema realmente comienza cuando el conflicto ya lleva 10 años estancado y termina apenas 51 días después. Termina además con un funeral, no con una victoria. No hay caballo, no hay ciudad en llamas al cerrar la última página. Entonces, ¿de dónde viene el final? ¿De dónde hemos sacado las imágenes que todos tenemos en la cabeza? Este final nos llega a través de libros perdidos, el llamado ciclo épico. Son textos fantasmas desaparecidos hace milenios de los que hoy solo nos quedan resúmenes y fragmentos rotos citados por otros autores. La historia completa de Troya es en realidad un rompecabezas que hemos tenido que reconstruir con los pedazos que sobraban del naufragio de la antigüedad. Y esto obviamente nos plantea un abismo inquietante. Si los textos originales se perdieron y si Homero era un poeta que cantaba sus versos 400 años después de los supuestos hechos, ¿cuánto de todo esto es verdad? ¿Fue Troya solo una fantasía moralizante? ¿Es solo un cuento de nobles y dioses inventado para entretener banquetes? Durante siglos, los eruditos más sensatos dijeron que sí, que Troya era solo un mito. Niebla y poesía, nada más. Pero la Tierra, sí, la Tierra tiene memoria. Y la Tierra no miente. Estamos en el noroeste de Turquía, en una colina llamada Hisarlik. Es un lugar azotado por el viento que domina la entrada estratégica al estrecho de los Dardanelos.
Durante generaciones los pastores caminaron sobre esta colina sin saber siquiera lo que había bajo sus pies. Veían ruinas romanas, sí, pero nada que hablara de la edad de los héroes. Hasta que, en 1870, llegó un hombre con una obsesión. Henry Schliemann. Schliemann no era un científico, no era más que un romántico, un millonario prusiano, un soñador y en muchos sentidos un destructor. Llegó aquí con una copia de la Ilíada en una mano y una pala en la otra. Estaba convencido de que Homero era un mapa del tesoro literal y estaba dispuesto a mover montañas para demostrarlo. Y contra todo pronóstico, tuvo razón. Encontró una ciudad. Pero la ansiedad le jugó una muy mala pasada. Schliemann excavó como quien asalta una tumba. Ordenó a sus obreros abrir una zanja gigantesca que atravesó la colina como una herida abierta, destruyendo siglos de historia a su paso. Encontró oro, por supuesto, el famoso tesoro de Príamo, joyas espectaculares con las que vistió a su esposa para una foto que dio la vuelta al mundo. Anunció incluso a la prensa que había mirado al rostro de los reyes de Homero. Pero Schliemann se equivocaba. Aquellas joyas pertenecían a una civilización 1000 años más antigua que la guerra de Troya. En su prisa por encontrar la leyenda, Schliemann había atravesado la ciudad de Homero sin darse cuenta, destruyéndola para llegar a lo que había debajo. Porque la realidad de Troya es mucho más compleja que el mito. Troya no es solo una ciudad, es un mil hojas de civilizaciones. Al menos 9 ciudades construidas una encima de otra durante 3000 años. Cuando una caía por un terremoto, un incendio o una guerra, los supervivientes simplemente aplanaban los escombros y construían encima. Troya es, por tanto, un pastel de estratos, donde cada capa es una era distinta de la humanidad. Hubo que esperar hasta la década de 1930 para que la ciencia pusiera orden en este caos. Un nombre mucho menos conocido que Schliemann, el del arqueólogo Carl Blegen, llegó a Isarlik para hacer una autopsia forense del yacimiento. Blegen buscaba algo muy específico. Buscaba violencia. Si la guerra de Troya existió, si la Ilíada conserva un núcleo de verdad histórica, la Tierra debería recordarlo. Debería haber cicatrices. Blegen descartó la capa que todos admiraban, la llamada Troya 6. Aquella era una ciudad majestuosa, de grandes muros inclinados, digna de reyes. Pero sus muros no habían caído por la guerra. Estaban desplazados, derrumbados por una fuerza natural, seguramente un gran terremoto. Quizás, y solo quizás, ese fue el origen del mito del caballo. Una ofrenda a Poseidón, el dios que hace temblar la tierra para así intentar detener la destrucción. Pero Blegen no se paró ahí, siguió buscando, y se fijó en la capa siguiente, la capa 7A. Era una ciudad mucho más pobre, construida apresuradamente sobre las ruinas del terremoto. Las casas estaban apiñadas, divididas con tabiques finos para albergar a más gente de lo normal, y en los suelos de las cocinas encontró grandes jarras enterradas para almacenar comida escondidas bajo el nivel del suelo, como si los habitantes temieran salir al exterior, como si se estuviesen preparando para un asedio. Y entonces Blegen encontró la prueba del crimen. En esta capa humilde encontró el horror. Una capa de ceniza y carbón cubría el suelo. Encontró restos humanos en las calles, huesos que nadie había podido enterrar. Y lo más escalofriante, encontró cientos de puntas de flecha. Puntas de flecha de bronce, de estilo griego, incrustadas en las murallas y clavadas en los esqueletos. La arqueología no miente. Alrededor del año 1180 a.C., esta ciudad fue rodeada, asediada y quemada hasta sus cimientos. Hubo fuego, hubo muerte, la guerra de Troya ocurrió. Pero si la escena del crimen es real, ¿cuál es el motivo?
¿por qué miles de griegos cruzarían el mar Egeo para morir frente a estas murallas? Homero nos dice que fue por amor, por los ojos de Helena. Pero la historia nos dice que cuando las naciones van a la guerra, rara vez es por amor. Suelen hacerlo por algo mucho más tangible, por el control, por el poder y sobre todo por la economía. Si queremos entender por qué ardió Troya, tenemos que dejar de mirar a los héroes y deberíamos empezar a mirar a los mapas. Si miráis un mapa moderno, Troya parece insignificante, un punto minúsculo en la esquina noreste de Asia Menor. Podríais preguntaros, ¿por qué aquí? ¿Por qué reunir al ejército más grande de la historia para conquistar esta colina en medio de la nada? Para entenderlo no hay que mirar a la tierra, tenemos que mirar al viento. Estamos en la entrada de los Dardanelos, el antiguo Helesponto. Es la única puerta marítima que conecta el Mediterráneo con el Mar Negro. Hoy los petroleros gigantes cruzan este estrecho sin inmutarse, pero en la Edad del Bronce los barcos no tenían motores. Dependían de velas cuadradas y de remeros agotados. Y aquí la geografía les tendía una trampa cruel. En este estrecho existe una corriente poderosa que empuja hacia el sur y un viento del norte que sopla casi todo el año. Para un capitán micénico que quisiera ir al Mar Negro a buscar metales, oro o caballos, este lugar era un muro invisible. Los barcos simplemente no podían avanzar. Se veían obligados a detenerse y echar el ancla en la bahía de Beshik, junto a la sombra de Troya, y allí esperar. Tenían que esperar a que el viento cambiara, a veces días, semanas o incluso meses. Imaginad cientos de barcos mercantes varados en la playa, cientos de tripulaciones que necesitan agua, comida y protección. Y arriba, vigilando desde la colina, inexpugnable, estaba la ciudad. Troya no solo era una ciudad, era realmente una aduana. Era el peaje más lucrativo del mundo antiguo. Si querías pasar, tenías que pagar. Si querías agua, tenías que pagar. Troya se hizo inmensamente rica no por su belleza, sino por su posición estratégica. Tenían a la economía griega agarrada por el cuello. Esto nos da un móvil, un motivo, el dinero. Pero nos falta todavía una pieza clave. ¿Quiénes eran realmente estos troyanos? En las películas vemos a los troyanos vestidos como griegos, rezando a dioses griegos y comportándose como griegos. Pero no es más que otro error. Troya no miraba hacia el oeste, hacia Grecia. Troya miraba hacia el este, hacia el interior de Anatolia. A cientos de kilómetros de aquí, en las áridas llanuras centrales de Turquía, se alzaba la capital de uno de los imperios más poderosos y olvidados de la historia, la tierra de Hati, el reino de los hititas. Los hititas fueron una de las superpotencias de la época, rivales de los faraones de Egipto. Y gracias a ellos tenemos algo que Homero nunca pudo darnos, tenemos documentos oficiales. Mientras los griegos de la época apenas garabateaban inventarios en tablillas de barro que se cocinaban por accidente, los hititas tenían una burocracia imperial obsesiva. En las ruinas de su capital, en Hattusa, se han encontrado miles de tablillas de arcilla cocida, una biblioteca diplomática intacta. Y en esos textos, escritos en una lengua extraña, aparece un nombre recurrente. Los hititas hablaban de una ciudad vasalla en el noroeste, una ciudad problemática, rica y estratégica. La llaman Vilusa. Para un lingüista, la conexión es eléctrica. En griego antiguo, Ilion, el otro nombre de Troya, se pronuncia originalmente Vilios. Vilusa es Vilios. Vilios es Troya. Los hititas no nos están contando mitos, nos están dando informes de inteligencia. Y entre estas miles de tablillas hay una que destaca sobre todas las demás, una carta. La llamada Carta de Tahuagalawa. Es un documento diplomático real, enviado por el emperador hitita a un rey extranjero.
un rey de una tierra que ellos llaman Ahiyawa. Los lingüistas saben hoy que Ahiyawa es la forma hitita de decir aqueos, los griegos micénicos. Pero leamos lo que dice el emperador hitita al rey de los griegos en esta carta. Ahora, mi hermano, hemos llegado a un acuerdo sobre el asunto de Bilusa, sobre el cual estuvimos enemistados. Detengámonos un segundo. El asunto de Bilusa sobre el cual estuvimos enemistados. Ahí está. En un trozo de barro seco de 3000 años de antigüedad tenemos la prueba definitiva. No es poesía, es política. Los hititas y los griegos estuvieron al borde de la guerra por el control de Troya mucho antes de que naciera Homero. La carta nos habla de renegados, de incursiones militares y de un tal Piyamaradu que usaba la costa para lanzar ataques contra el imperio hitita con el apoyo de los griegos. La guerra de Troya no fue un evento único de 10 años. Fue, muy probablemente, una serie interminable de conflictos fronterizos. Una guerra fría que se calentaba a menudo, entre la potencia emergente del mar, los griegos, y la vieja potencia continental, los hititas, luchando por el control de ese peaje estratégico. Pero todavía nos queda una duda que atormentó a los arqueólogos durante décadas. Si Troya era tan rica, tan importante y estaba respaldada por el imperio hitita, ¿por qué las ruinas que encontró Schliemann parecían tan pequeñas? La ciudadela de piedra en la cima de la colina apenas tiene espacio para unos pocos cientos de personas. ¿Un ejército de 1000 barcos para conquistar un castillo del tamaño de un centro comercial moderno? No tiene sentido. Los escépticos se aferraron a esto durante años. Troya es demasiado pequeña para la leyenda, decían. Hasta que en los años 90, un nuevo arqueólogo, Manfred Korfmann, decidió mirar donde nadie había mirado antes. Korfmann se alejó de la colina de piedra, caminó hacia los campos de trigo que la rodean, cientos de metros más abajo, y utilizó una tecnología que Schliemann no tenía, el magnetómetro. Escáneres capaces de ver bajo la tierra sin cavar. Lo que apareció en las pantallas de Korfmann cambió la historia para siempre. Estaba allí, bajo los campos de cultivo, invisible para el ojo humano, aparecieron líneas. Líneas rectas, cimientos, calles. Y lo más impresionante, una línea oscura, profunda, tallada en la roca madre que rodeaba todo el perímetro a 400 metros de la ciudad. Un foso defensivo, un foso diseñado para detener carros de combate. Korfmann demostró que lo que habíamos llamado Troya durante un siglo era solo la Acrópolis. Era el Palacio del Rey, la zona VIP. Pero a sus pies se extendía una inmensa ciudad baja. Una metrópolis de 200.000 metros cuadrados. Troya no tenía 500 habitantes, tenía entre 5 y 10.000. Era una verdadera capital regional, un centro comercial vibrante, protegido por empalizadas de madera y fosos letales donde se hablaban lenguas de todo el mundo conocido. Ahora la imagen está completa. Tenemos el motivo, el control de la ruta comercial más vital del mundo, tenemos los criminales, los Ahiyawa, los griegos micénicos hambrientos de recursos, y tenemos a la víctima, Bilusa, una metrópolis comercial bajo la protección del imperio hitita. El escenario está listo, la tensión es insoportable. Solo falta una chispa para que todo estalle. Y esa chispa no fue el rapto de una mujer. La chispa fue que el mundo se estaba acabando. Para entender por qué los griegos atacaron Troya, primero tenéis que olvidar el mapa moderno.
Tenéis que imaginar el Mediterráneo de la Edad del Bronce como algo muy parecido a nuestro mundo actual. Era un mundo globalizado. Desde Grecia hasta Egipto y desde Turquía hasta Babilonia, los reyes se llamaban entre ellos hermanos. El comercio fluía como la sangre por las venas. El estaño venía de Afganistán, el cobre de Chipre, el oro de Nubia. Nadie podía sobrevivir solo. Era una red compleja, rica y terriblemente frágil. Y alrededor del año 1180 a.C., esa red colapsó. El mundo se vino abajo no solo por un evento, fue realmente una tormenta perfecta. Los estudios climáticos nos dicen que hubo sequías brutales que duraron décadas. El hambre empezó a morder, y cuando el hambre aprieta, la gente se mueve. Los documentos egipcios, por ejemplo, de la época, hablan con terror de los pueblos del mar. Hordas de guerreros del norte, familias enteras en barcos que bajaban arrasando la costa, quemando ciudades, buscando comida y buscando tierra. Y aquí es donde cambia nuestra imagen de los héroes de Homero. Quizás Aquiles, Odiseo, Agamenón no eran caballeros andantes. Imaginadlos más bien como vikingos. Señores de la guerra al frente de reinos que se estaban muriendo de hambre. Y no miraban a Troya solo con codicia. La miraban con verdadera desesperación. Troya tenía los graneros llenos. Troya controlaba el paso hacia el Mar Negro. Conquistar Troya no era una cuestión de honor, era una simple cuestión de supervivencia. Y así lanzaron los barcos. Homero nos habla de 1000 naves. Probablemente es una exageración poética, pero la realidad militar descrita por los expertos es igual de aterradora. No eran galeras pesadas como las romanas. Eran lo que los griegos llamaban pentecónteras. Naves largas, bajas, rápidas como tiburones, con 50 remeros y un casco ligero pintado con brea negra, de ahí lo de los famosos barcos negros de la Ilíada. Eran realmente naves diseñadas para una sola cosa: aparecer de la nada en una playa, desembarcar un comando de asalto y desaparecer antes de que nadie pudiera reaccionar. Pero Troya no era una aldea costera indefensa. Era una fortaleza diseñada para resistir. Aquí entramos en el gran problema logístico. El mito nos dice que los griegos asediaron la ciudad durante 10 años ininterrumpidos. Cualquier general moderno os dirá que eso es imposible. En la Edad del Bronce no existían cadenas de suministro. Un ejército de miles de hombres en una playa enemiga se habría muerto de hambre en 2 meses. No puedes tener a 10.000 soldados sentados en la arena mirando una muralla durante una década. Entonces, ¿qué hicieron realmente? La respuesta nos la da el propio Aquiles en la Ilíada, en una frase que suele pasar desapercibida. Presume de haber saqueado 23 ciudades con sus naves. Esto nos cambia la historia por completo. La guerra de Troya no fue un asedio estático, fue una guerra sucia. Fue una campaña de terror económico. Durante años, los griegos, hambrientos, no atacaron la ciudad directamente. Se dedicaron a destruir todo lo que la rodeaba. Atacaron a los aliados de Troya, quemaron sus granjas, saquearon los pueblos vecinos, cortaron sus rutas comerciales. Fue, en definitiva, una guerra de desgaste. Como una boa constrictor, los griegos fueron asfixiando a la gran metrópolis, dejándola sola, sin aliados y sin comida. Imaginad el terror de los troyanos. Ver desde sus murallas cómo el humo subía de las ciudades vecinas. Ver cómo sus socios comerciales eran aniquilados uno a uno. Saber que el círculo se cerraba. Y cuando finalmente los griegos decidieron que Troya estaba lo bastante débil, desembarcaron para la batalla final. Aquí es donde la arqueología nos da un baño de realismo sobre el combate. Olvidad los duelos singulares, limpios y coreografiados de Hollywood. La llanura de Troya retumbaba. El sonido debía de ser ensordecedor. Porque la verdadera arma de destrucción masiva de la Edad del Bronce no era la espada, era el carro de combate.
Los hititas y los micénicos usaban los carros como tanques ligeros. Eran plataformas móviles con un conductor y un arquero de élite capaces de disparar en movimiento y de romper las líneas de infantería a 50 km por hora. El foso que Corfman descubrió alrededor de la ciudad baja de Troya no era para adornar. Era una trampa antitanque. Estaba diseñado específicamente para frenar estas cargas suicidas. La arqueología nos muestra que la lucha fue desesperada. En las ruinas de Troya, las puntas de flecha encontradas no están solo en las murallas, están incluso dentro de las casas. Eso significa que las defensas exteriores cayeron. Significa que la guerra entró dentro de la ciudad. Pero Troya era fuerte. Sus murallas, construidas con bloques ciclópeos, habían resistido terremotos. Un ataque frontal era un suicidio. Los griegos llevaban años desangrándose en la playa. Estaban cansados. Querían al final volver a casa. Los líderes discutían entre ellos. De ahí la famosa ira de Aquiles, que probablemente refleja motines reales en el campamento ante la falta de resultados. Al final necesitaban algo más que fuerza bruta. Necesitaban un milagro. O una trampa. Y aquí es donde la historia y el mito chocan violentamente por última vez. La Odisea nos habla de un caballo de madera. Algunos historiadores dicen que fue un ariete de asedio cubierto con pieles de caballo húmedas para evitar que lo incendiaran. Otros dicen que fue un símbolo de Poseidón, el dios de los terremotos, sugiriendo que una sacudida sísmica abrió las murallas en el último momento. Pero hay una tercera teoría. Una teoría mucho más oscura y mucho más humana. Una teoría que encaja perfectamente con lo que los expertos militares nos dicen sobre las operaciones especiales. La ciudad no cayó por un regalo. La ciudad cayó desde dentro. La guerra había durado demasiado. Los recursos se agotaban y la moral estaba rota. Los griegos sabían que no podían tomar Troya por la fuerza. Sus murallas ciclópeas se reían de las espadas de bronce. Necesitaban ingenio. Necesitaban a Odiseo. Aquí llegamos a la imagen más icónica de la historia, el caballo de madera. ¿Existió realmente? Es difícil de creer que los troyanos, guerreros experimentados, metieran voluntariamente una estatua gigante llena de enemigos en su ciudad. Suena a cuento de niños. Pero los historiadores militares nos piden que miremos esto con ojos de soldado, no de poeta. En la antigüedad, las máquinas de asedio a menudo se cubrían con pieles de animales húmedas para evitar que los defensores las incendiaran con flechas de fuego. A veces se les ponían nombres de animales. ¿Fue el caballo en realidad una torre de asedio o un ariete cubierto? ¿O fue quizá algo más sutil? Algunos sugieren una operación de comandos. Una fuerza de élite, pequeña, invisible, que se infiltra bajo el amparo de la noche o mediante el engaño, quizá disfrazados, quizá sobornando a un guardia, para hacer, eso sí, una sola cosa: abrir las puertas. Sea como fuere, el resultado no fue mítico, fue táctico. Las puertas se abrieron y el ejército que esperaba en la oscuridad entró. Lo que siguió no fue una batalla, fue una verdadera ejecución. El mito miente. La arqueología nos dice justo lo contrario. En la capa 7A de Troya, Carl Blegen encontró la huella del frenesí. El fuego fue tan intenso que vitrificó incluso los ladrillos de adobe, convirtiéndolos en cristal. Y no fue un incendio accidental. Fue provocado sistemáticamente en cada rincón de la ciudad. Los poemas perdidos del ciclo épico, aquellos que resumían el final, describían horrores que Homero prefirió no cantar. Hablaban de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, asesinando al viejo rey Príamo en su propio altar. Hablaban de un bebé, Astianacte,
el hijo de Héctor, lanzado desde lo alto de las murallas para acabar con el linaje real. Durante siglos pensamos que eran exageraciones dramáticas, pero los esqueletos encontrados en las calles de Troya, sin sepultura, tirados donde cayeron, nos confirman que la piedad murió esa noche. Troya, la gran aduana, el tapón del comercio, la joya de Anatolia, dejó de existir. Los griegos habían ganado, habían eliminado a su rival. Tenían el oro, tenían las mujeres y tenían el control de la ruta. Debería haber sido el comienzo de un imperio griego glorioso, pero no lo fue. Y aquí realmente está la gran ironía final de esta historia, la verdadera tragedia que supera cualquier obra de teatro. Los vencedores no sobrevivieron a su victoria. La Odisea nos da la primera pista. Nos cuenta que el regreso a casa fue un desastre. Agamenón, el gran rey, llega a Micenas solo para ser asesinado en su bañera por su propia esposa. Odiseo tardó 10 años en volver a una Ítaca sumida en el caos. Y Menelao pierde su flota. ¿Pero por qué tanto desastre? Pues porque mientras ellos luchaban por una colina en Turquía, su mundo se estaba derrumbando a sus espaldas. Recordad el año, 1180 a.C. Eric Klein lo llama el año que la civilización colapsó. Pocos años después de que Troya ardiera, las propias ciudades de los vencedores, Micenas, Pilos, Tirinto, también ardieron. Fueron destruidas por la misma combinación de terremotos, hambrunas y las invasiones de los pueblos del mar que habían empujado a los griegos a la guerra en primer lugar. Al destruir Troya, los micénicos destruyeron un nodo vital del comercio internacional, debilitando aún más un sistema económico que ya estaba herido de muerte. Fue una victoria pírrica. Quemaron la casa para robar los muebles, sin darse cuenta de que el techo se les caía encima. Después de la guerra, hubo un silencio de 400 años. La escritura desapareció de Grecia. Los grandes palacios quedaron vacíos. El arte se olvidó. La población se desplomó. El mundo entró en una edad oscura. La guerra de Troya no fue el principio de la gloria de Grecia. Fue su canto del cisne, el último acto violento y desesperado de una edad de oro que se apagaba. Hoy, si visitáis Isarlik, veréis que el viento sigue soplando fuerte desde el norte. Las murallas siguen allí, quemadas y reconstruidas, testigos mudos de la obsesión humana. Homero convirtió esta carnicería en arte. Nos dio héroes inmortales para que olvidáramos la brutalidad de la realidad. Pero gracias a la arqueología, a los textos hititas y a la ciencia, hoy podemos ver la verdad. Hubo una guerra, hubo una ciudad y hubo un final. La historia de Troya nos recuerda que ninguna civilización, por rica o poderosa que sea, es invulnerable. El mundo globalizado puede caer en cuestión de décadas. Y que a veces las leyendas más fantásticas nacen de las verdades más terribles.